motor, para un generador de esos de gasolina, que por eso se había acabado. Ok, sí, lo usamos como baterías. De hecho, vi esa serie. Por alguna razón le gustó a mi hermana y me dijo, hay que verla. ¿No se acuerdan? No sé en qué capítulo, resulta que el profesor estaba obteniendo un producto químico donde no tenía buenos rendimientos y la calidad era baja y le estaba ayudando el chico y en la escena se ven unos reactores grandes que parecen como tambos de agua de nuestras casas, pero grandotes. Y resulta que no sabían dónde estaba el problema y decían, ¿cómo es posible? Gastamos tanto en reactivos, deberíamos de tener tantos productos, pero no lo estamos obteniendo y nadie se está robando nada. Entonces, quiere decir que estamos perdiendo. ¿En dónde estamos perdiendo? ¿Cómo activamos ese proceso? Y resulta que el problema era en la tubería, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que la tubería era de cobre? Que de pronto está él así como, ¿dónde estamos perdiendo el material? ¿Dónde? Y voltea y resulta que se ve una espiral de cobre y dice, ah, pues es en el cobre. Y de ahí, ¡pum!, sacó el superproducto super purificado, cristalino, red de Bravais, lomo plateado y no sé qué tanto. Bueno, lo que estaba hablando es este proceso. Porque el cobre pues lleva a cabo el proceso de corrosión galvánica. ¿Y a mí qué me importa con esos cristalitos mágicos? Pues es energía. Y resulta que esas reacciones necesitas energía para llevarlas a cabo, para que se transforme todos los reactivos a los productos. Profe, Mande. he visto que usan años de sacrificio precisamente para evitar que ciertos metales se oxiden o tengan corrosión. ¿Cómo funciona eso? Así como tú lo dices, vas a sacrificar uno. Entonces, tienes a alguien que quieres proteger, vas a tener a alguien que vas a sacrificar. Uh-huh. Todo lo bueno, aquí estamos hablando de electrones. Los electrones que estén en este, lo vas a aventar a este. Este lo sacrificaste porque lo vas a perder, pero resulta que estás ganando todo el potencial de este. Es como esta imagen. Miren este material, miren este material. Esto que se ve como puntitos son como especie de burbujitas, ¿no? Hay aquí un sacrificio y hay alguien que está ganando. Es lo que nosotros encontramos con las láminas galvanizadas de nuestras casas. Bueno, lo más probable es que no estén en nuestras casas. En la cochera, tal vez. Maestra, entonces entre más conductor el metal tiende más a corroerse. Sí, ¿por qué? Porque tiene muchos electrones libres. Y entre más electrones libres tengas, es más fácil de arrancarlos. Es por eso que te dicen, oh sí, el cobre es muy buen conductor. Ok. Pero no se han fijado que el cobre cambia de color muy rápido. Si ustedes agarran un alambrito de cobre, se ve Como más naranja, cafezoso, ¿sí? naranja rojizo, intenso, brilloso. Pero nada más te le quedas viendo unos momentos y se pone como tú me dices, café rojizo, porque se llevó a cabo el proceso de oxidación. Entre más oxidado está el material, eres menos bueno conduciendo. Es por eso que al cobre lo cuidamos mucho, por eso al cobre le ponemos su protección de polímero. En algunos casos, dependerá de la aplicación, agarras el cobre y le pones una especie de cerita y luego le pones la protección polimérica. ¿Para qué le pongo la cera? Para protegerlo contra la oxidación y la corrosión. O como dijo Majo, la plata, que la mayoría de la joyería Sí. les ponen como protección, ¿no? Exacto. La plata nosotros la vemos como gris blanco, no sé cómo describirlo, pero realmente la plata es blanca.
es blanca y brillante. Lo que estamos viendo de gris blanco es la oxidación. ¿Alguno de ustedes ha jugado con los circuitos de una computadora? ¿No se han distraído, le han metido un besito, lo han rasguñado y se dan cuenta que en ese rasguño se llevaron una especie como de polvito blanco o cerita blanca? Algo así. Y de pronto, oh, la computadora ya no funciona o no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque esa cerita estaba protegiendo, como la conducción de informaciones por electrones, pues estás conduciendo rápido electrones, se van a oxidar, entonces, ¿qué haces? Los proteges con una capa cerosa, pero como ya le quitaste la capa cerosa, pues produjiste algo que se llama pitting, que ahorita lo vamos a ver, y al llevar a cabo ese proceso, pues ya oxidaste y resulta que el pitting va desde afuera hacia adentro, pero se va metiendo como si fueran casitas de hormiga. Hay pequeños túneles que produces en todo el material. Es por eso que ya no te está funcionando bien. Ahora, este proceso también se lleva a cabo en las baterías cuando tú le echas Coca-Cola. No sé si han hecho ese experimento con el carro del vecino, pero nunca se han quedado tirados si les avientan una Coca-Cola a la batería. No se han fijado. Así a los postes. Ajá. Se han Me puesto, suena. Pues se yo he han visto puesto a que se preguntar. limpian Ajá. con limón y bicarbonato. También, esa es otra, porque hay una reacción química óxido-reducción. ¿Quién es mejor para hacer puentes? ¿La Coca-Cola o la Pepsi? La coca. ¿Por qué? Coca es mejor. Está más buena. Pues se han hecho estudios donde dicen que todos queremos la Pepsi, que es más buena la Pepsi, pero tiene más azúcares, entonces nos enfada. Por eso recurrimos a la Coca. Profe, ¿influye si es light o no? Sí, sí influye. Entonces, cuando les pase eso, no Para que se vean. preseen, la regular, esa échenle. Pero Pero es volviendo a lo pecado tirar mismo, la coca, profe. o tiras la coca o te quedas tirado. Me quedo tirado. Bueno, agarras una Pepsi, pero ¿quién es mejor, Coca o Pepsi? Bicola. A lo que voy es que uno tiene más electrolitos que otro, uno tiene más azúcares que otro. Entonces, uno es mejor conduciendo la electricidad que otro. ¿No se han puesto a ver los ingredientes de la Coca-Cola, por ejemplo? No. No, es- mejor no me la tomo. Por- Mejor si no sé, profe. Luego no me va a Tiene. gustar. Ay, ay, ay. A lo mejor te va a gustar más por lo que te voy a decir. Tiene trazas de titanio. ¡Oh! A lo mejor por eso les gusta tanto. Lo usan como conservador. Pero ¿a dónde los quiero llevar? Que resulta que tiene trazas de metales. Los metales conducen la electricidad, son electrolitos. Por lo tanto, estás haciendo un proceso de corrosión galvánica en tu batería, donde sí es cierto, estás oxidando a alguien, sí lo es cierto, pero resulta que en ese proceso estás conduciendo electrones y los electrones cuando se conducen es energía eléctrica y por lo tanto enciende tu auto. ¿Sí? Profe, ¿y el suero? Por ejemplo, electrolit. ¿También? Ahí sí yo nunca lo he intentado. Mm, Me lo dejo- dependerá, yo creo que dependerá de la marca, porque hay unos que son de baja concentración de sales y otros son para noches alocadas, donde tiene alta concentración de sales, de azúcares
y tiene electrolitos. O sea, es para que te pongas las pilas para mi clase. El de sobre con el niño que estás. Yo creo que esa debe ser buena. No lo he intentado. Lo voy a intentar. Pero para esas noches alocadas donde necesitas estar al 100 a mi clase, de preferencia que te den electrolitos, es decir, cargas positivas y negativas, porque eso activa las membranas de las neuronas, que tenga azúcares, porque los azúcares alimentan a las células, entonces te da energía y de preferencia que todo sea simple. Si está muy... si son moléculas grandes, necesitas mucha energía para destruirlas. Entonces, mi hijo no tienes energía para estar en mi clase, menos para empezar a destruir eso. O sea, no es negocio. Y sí, hice tempranito. Bueno, vean estas fotografías. ¿Alguna vez? Es algo que no puedo escribirlo. No es que me frustre, pero sí me gustaría que ustedes fueran más curiosos. Y generalmente no lo son. Pero, ¿se han preguntado por qué hay estructuras como esta? No sé, hay una lámina metálica, hay un tornillo metálico y resulta que lo único que se oxida es la guasa. ¿Por qué cuando no ponemos guasa los tornillos se capan? ¿Por qué cuando ponemos guasa no se capan? Pues por lo mismo que nos acaba de explicar de que un metal se sacrifica por otro. Exacto. Entonces, el hecho de que sus papás les digan, tráete la rondana, y tú, pues no necesitas rondana, tráete la rondana. Pues sí, lo que consciente o inconscientemente está haciendo su papá es sacrificar la rondana. Entonces, tu estructura va a estar completa, tu tornillo o lo que sea que estés poniendo va a estar bien, porque si ella está bien, el proceso de cizallamiento se contiene y no vas a destruir aquella estructura, pero si se oxida, pues ya no vas a estar uniendo. Entonces, lo que hacen las rondanas y las guasas, independientemente si son de presión o no, es un sacrificio. Entonces se oxida nada más esa parte del material y lo peor que puede pasar es que la cambies, se acabó. O cuando esté oxidada, tú aprietes la tuerca, por ejemplo, el tornillo, etcétera, etcétera, y lo que va a hacer es aumentar la presión, pero no estás perdiendo la estructura de tu material. Entonces esa es una enorme ventaja. Ahora, ¿se han fijado que en las llaves de agua de tu casa o en las tuberías, etcétera, etcétera, ocurre este fenómeno? Pero esta es una tubería y no se oxida. Esta es una tubería, no se oxida. Ambas tuberías son del mismo material y son metálicos, pero resulta que en el codo o en el cople es donde se lleva a cabo la oxidación. Si todo es metal, ¿por qué no todo se oxida? Fluye el agua, debería ser todo parejo, ¿no? Pero no ocurre eso. Siempre en estas zonas es donde se oxida. ¿Alguien me puede explicar por qué? Es donde hay un cambio de dirección del flujo. Sí, sí hay un cambio de dirección, pero eso a mí ¿en qué me afecta? Es donde recaen más esfuerzos. Ok, es correcto. Explícamelo de otra forma. Explícamelo en términos de energía. Ok. Es donde se produce un mayor esfuerzo en el material, por lo que sufre un mayor desgaste. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ok. Pero, ¿cómo que en términos de energía? Es que Todo el universo es energía. Y si para el proceso de corrosión galvánica necesito energía y nada más se hace ahí, entonces... Que sí, pues, ok, sí. Ya le encontré el sentido.
Me iluminó, profe. Pues Ok. podría ser que, o sea, por así decirlo, cuando está fluyendo por las otras tuberías viene con pues, con un flujo, por así decirlo, laminar. O sea, no es laminar, ¿no? Pero, No, digo, generalmente los fluidos a baja velocidad sí son laminares. bueno, bueno, pues dependiendo de la tubería ya sería, ¿no? Pero lo que me refiero es que viene como estable, por así decirlo. Ajá. Entonces, al momento de llegar al codo o al, o al momento del cambio, pues es un cambio de energía para cambiar de dirección, pues. O sea, se tiene un cambio de energía en el flujo, en el mismo flujo del agua. Entonces, pues en ese codito, pues empieza a haber esas como disturbios entre la energía que estaba corriendo en el fluido. ¿Alguien me Profe, pues puede también es como... Ajá, dime. Ah, pues a lo que veo analizando pues el texto y las imágenes es que tanto en la arandela como en el codo es donde se concentra más energía cinética proveniente ya sea de vibraciones o pues del movimiento de los fluidos, del cambio de dirección. Y pues esa misma energía necesaria es inherente, intrínseca a la corrosión galvánica y por eso se empiezan a correr más rápido por esa zona. ¿Es algo así? Perfecto. Sí, así es. Entonces, en un caso, como tú bien me lo indicas, va a haber vibraciones estructurales. Esa energía mecánica, al final de cuentas, es energía, la energía que lo voy a transformar en energía química para que se lleve a cabo el proceso que ya discutimos. Y en el otro caso, ¿se acuerdan lo que es el golpe de Arriete? Sí, Bueno, como se está llevando a cabo el golpe de Arriete, crea una turbulencia. En sí, el golpe de Arriete me está dando energía. Entonces, esa energía yo la voy a absorber para llevar a cabo este proceso. Y aparte, la turbulencia también me va a crear una energía. Y no solamente una energía, va a crear un desgaste. Por lo tanto, va a acelerar el proceso de corrosión en esta zona en particular. Es por eso que es tan importante que cuando nosotros estemos diseñando un material, evitemos en la mayor cantidad posible las uniones, los emplastes, la sobreposición de materiales, los codos. ¿Por qué? Porque se está creando energía de diferentes formas y esa energía se puede utilizar para algún fenómeno que no nos convenga. Es por eso que entre menos estés sellando, entre menos estés soldando, es mejor, porque ahí es donde te va a reventar el material. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, hay otro tipo de corrosión. O lo encuentras como corrosión por picaduras o lo encuentras como pitting. ¿Qué es esto? Su nombre lo indica. Tengo un material, no puedo decirle que es perfecto, pero es un material estable. Por alguna razón, le metiste un besito, lo perforaste, hubo algún proceso mecánico en donde se vio afectada la estructura, la microestructura, y por lo tanto hubo una depresión. Resulta que en el ambiente hay oxígenos, azufres, todo lo que hemos hablado. Esos átomos electronegativos van a interactuar en la superficie, pero si se fijan, no es la misma la concentración que hay en esta zona de la superficie y en esta que en esta hendidura. Aquí tienden a concentrarse más. Por lo tanto, el ataque químico es mucho más fuerte aquí que acá. Como consecuencia trae de que, si bien es cierto, hay un ataque en la superficie, lo que va a pasar es que este ataque es mucho más rápido y por lo tanto va a crecer la depresión en esta zona. Y no solo eso, va a crear especies de túneles a lo largo de toda el material. ¿Qué tan grandes son los túneles? Dependerá de qué tan agresivos son los átomos electronegativos, dependerá de cuánta humedad hay, dependerá del material. Pero a lo que voy es que una de las desventajas de este tipo de corrosión es que
la picadura puede ser tan pequeña que puede ser discriminada por una inspección visual, porque no la ves o porque es demasiado pequeña y tú lo viste como una pequeña rayadura, no lo sé. La cuestión es de que superficialmente la pieza se ve muy bien, pesa más o menos lo mismo y todo está perfecto, pero en cuanto la pones a trabajar te revienta, te explota desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la parte de afuera, de adentro está hueca. Hay esos túneles y se concentra ahí la fuerza y lo revienta y todo viene hacia afuera. Eso nosotros no lo podemos ver a simple vista. Esa es una de las cosas malas de este proceso. ¿Eso no es parecido a la erosión? Sí, es parecido, pero la erosión no crea túneles. La erosión desgasta capa por capa de la superficie. Es fácil de ver, es fácil de identificar. En este caso, no es tan fácil, al menos en las primeras etapas. Es más puntual esta, ¿no? Sí. Las caries, por ejemplo, es como eso. ¿Los qué? Las caries. Sí. Así es. Ahora, de que se pueden ver a simple vista, sí, vean esta imagen, pero para que llegaras a este problema, quiere decir que la parte interna de tu material ya está muy dañada. Quiere decir que hay una picadura y esa picadura se hizo tan grande que se juntó con otra picadura y estas crecieron y se juntaron con otra picadura. Si se fijan, estos son muy puntuales. Se ven puntitos, no sé. Pero estos ya no tienen forma de puntitos. Resulta que aquí es la unión de varias picaduras. Para que el material llegue a estas condiciones, quiere decir que hubo mucha negligencia por parte de nosotros o que estuvo muy expuesto al medio ambiente y a un proceso no adecuado de trabajo. Al final de cuentas, para llegar a este momento, tú ya tienes que desechar el material. Hay algunas personas que se ponen a lijar. Va, entiendo. Quitas la primer capa de irregularidades de la superficie, pero resulta que como hay túneles hacia adentro, dependerá de qué tan profundo estén, pues el problema sigue siendo el mismo. Resulta que hay una destrucción de la estructura interna y no solo eso, con la lijada o el corte que le diste al material, pues resulta que disminuiste su área transversal, por lo tanto ya no va a soportar tantas fuerzas como debería. En este caso, sin alegar, deberías agarrar la pieza y sacarla. Así se acabó. Si eres negligente, pues ya me podrían cuestionar de que con una lijadita queda. Pero ustedes estoy entendiendo que van a hacer las cosas bien y no se van a prestar esas cosas. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? Ahora veamos esta imagen. Esta es otra tubería. Si se fijan, si bien es cierto, ya no se ve una picadura muy pequeña, resulta que, como les había comentado, hay una picadura, se expande por abajo de la superficie. Capten esto o vean esta parte. Se fijan que hay una depresión, pero es una depresión irregular. No sé qué tan bien se esté viendo en su computadora, pero si se fijan, aquí hay como un puntito y hay un túnel cortado. Aquí hay otro, aquí vamos otro. ¿A qué voy? Que resulta que hubo un problema en la superficie, se empezó a oxidar desde afuera hacia adentro. La oxidación fue tan grande que todos los túneles, digámoslo así, colapsaron y se les cayó la primer capa. Por eso se ve esta depresión y ahora la perforación es más grande. Si lo quieren ver esquematizado, imagínense que esto es mi material. Aquí está la picadura. Los átomos electronegativos entran a ella, van a crear la oxidación, se va a ir hacia abajo de una forma irregular
y resulta que esta parte no la estamos viendo hasta que llega un colapso y ahora sí ya nos presenta esta. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ok, si no tiene ninguna duda, aquí dejamos la clase y si alguno de ustedes tiene un tema en particular que quiera que tratemos, pónganmelo en la plataforma y vamos haciendo un listado de los temas y nos quedamos con los que sean de mayor interés para el grupo. ¿Ok? Ok, profe, una dudita rápida. Mande. En la imagen de la picadura, la de abajo, lo que denota el colapso es como la textura que se le hizo alrededor de la picadura. Sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, si no hay algo más, váyanse a desayunar, coman algo rico, cuídense mucho, usen tapabocas, no salgan a la calle.